Amén. Qué bendición por la música, ¿verdad, hermanos? Me gusta la música de la iglesia y me gusta que los hermanos dan mucho tiempo a ensayar y todo eso. Tenemos, hermano Ernesto, algunos visitantes. ¿Está hermano Ernesto aquí? Hay visitantes, pero en la clase de jóvenes y en la de niños, hermano. Si pudieras sacarlos y encargarte de que ellos reciban el mensaje, por favor, de salvación, para hablarles de Cristo, por favor. Mateo 18:15, hermanos, si son tan amables en acompañarme ahí en su Biblia. El mensaje va a ser breve porque es la continuación y espero culminación del mensaje que prediqué hace 2 domingos sobre cómo ganar a un hermano. Cómo ganar a un hermano. Bien podría haber predicado otra cosa, pero no sé, hermano, no me gusta dejar nada a medias. Y este mensaje quedó ni a medias, quedó a un 40% y quiero dar el 60% del mensaje que quedó. Mateo 18:15. A veces Dios da un mensaje, hermanos, para predicar y lo predico y a veces pienso, ¿para qué prediqué eso? Pero luego empiezan a salir problemas y problemas y problemas relacionados al mensaje y te das cuenta que es una manera de Dios de resolver problemas que hay en nuestra propia vida. Problemas espirituales que suceden no solo en la iglesia, pero en los hogares y en cualquier ámbito. Mateo 18:15 dice la palabra de Dios ahí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, mire qué dice: has ganado a tu hermano. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana para poder entender el mensaje que hemos de escuchar. Es un mensaje muy simple, muy sencillo, nada profundo ni nada que podamos decir difícil de asimilar. Es un mensaje práctico, pero importante y necesario para nuestra vida diaria. Ruego, Señor, que en esta mañana uses tu palabra para los fines que tú nos la has dado, que sea bien trazada, bien enseñada, bien expuesta, Señor, para que pueda dar un resultado favorable en nuestro crecimiento espiritual. Ruego, Espíritu Santo, que tomes el control de la audiencia, de los corazones, y nos ayudes a tomar decisiones que sean convenientes, Señor, para arreglar en nuestra vida estos asuntos que podemos resolver y ayudarnos unos a otros a ganar a aquellos hermanos que necesitan, Señor, ayuda espiritual. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hablamos, hermanos, que el propósito de esta enseñanza, en el contexto Jesús está hablando de un tema que era recurrente entre los discípulos. Mire el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. En varios pasajes dice que ellos reñían en el camino, que ellos hablaban sobre el tema, y el tema era: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ese es el tema que a ellos les gustaba mucho hablar, porque recuerden que ellos visualizaban a Jesús como el Mesías, y el concepto profético del Mesías era que sería alguien que levantaría a la nación de Israel como un reino mundial, y sabemos que esa profecía es verdadera, pero aún no ocurre. Y ellos suponían que Jesús derrocaría al imperio romano y se establecería como rey, y que Jesús reinaría sobre este mundo en ese tiempo. Ellos decían, pues bueno, si él va a ser el rey, ¿quién va a ser el segundo? Ellos se veían como José, como Daniel, ¿verdad? Como el segundo en el reino, y ese era un conflicto entre ellos. Pero Jesús les enseña que la verdadera grandeza no estaba en una posición política o en una posición en el reino, sino estaba en la humildad y sencillez con que nosotros servimos. Versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este será ¿qué? El mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El enfoque de todo este capítulo se vuelve
hacia el tema de cuidar a los más pequeños. Ahí Jesús está poniendo literalmente a un niño pequeño, y lo pone como ilustración. Yo creo sinceramente que un día en el cielo el Señor nos va a decir: miren, este era el niño que agarré y puse como ejemplo, y lo vamos a conocer. Y será un niño famoso, aunque no sabemos su nombre, pero será uno de los más conocidos en el reino de los cielos, porque era humilde. Y esa es la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. No es importante qué posición o lugar vas a ocupar, sino cómo te humillas en cuidar a los más pequeños. En un sentido literal, hermanos, los niños son importantes para Dios, pero en un sentido espiritual, la Biblia identifica a los nuevos creyentes como niños. Pablo les dijo a los de Corinto: os quise hablar como a espirituales, pero no os pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un cristiano que empieza la vida creyente, la vida cristiana, es considerado como uno más pequeño, como más nuevo en la fe. Y el enfoque del capítulo 18 de Jesús era cuidar de los más débiles, de los más pequeños, tanto de edad como espiritualmente hablando. Mire el versículo 6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene tropiezo. Y está hablando en el enfoque de eso. Versículo 10: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles del cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego narra la parábola que conocemos como la parábola del buen pastor. Versículo 12: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, y ahí está una palabra clave: descarriar. Descarriar es que estaba en el redil, pero se perdió. ¿Me está escuchando, hermanos? Estaba en el redil, pero se perdió. No quiere decir que se perdió la salvación, quiere decir que se fue lejos del redil, se alejó del redil. ¿Estamos aquí, hermanos? Y dice aquí: no deja las 99 y va por los montes a buscarle a que se había ¿qué? Descarriado. Y así acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El enfoque de Jesús es cuidar de los hermanos que son débiles en la fe. Es muy fácil que una persona se descarríe de la voluntad de Dios, porque Satanás está como propósito, dice la Biblia, como león rugiente, buscando alrededor, buscando a quien devorar. Está buscando una ovejita débil, una ovejita vulnerable que pueda desanimar. ¿Y qué cosas usa Satanás para descarriar a las ovejas? Bueno, vamos a ver 3 cosas que usa Satanás, y hablamos de una de ellas la vez pasada. Pero el enfoque de esto, hermanos, es que así como el Señor quiere que nosotros busquemos al perdido para ganar al perdido, y esa es una prioridad de la iglesia local, también es responsabilidad como cristianos de ganar a los hermanos que se han descarriado. Una persona que se ha descarriado es alguien que se desanima, que se aleja, alguien, hermanos, que se va de la iglesia, está en el redil, pero de pronto se descarría, deja de venir. Y mire, tenemos muchas ovejas descarriadas en esta iglesia, bastantes. Ahora, no es que estemos haciendo algo malo, aunque sí, muchas veces somos responsables de que ovejas se descarrían, porque les somos de tropiezo. Pero a veces es trabajo de Satanás descarriar a las ovejas, y el ministerio que nosotros debemos también ocuparnos es de ganar a las ovejas descarriadas.
Y una manera, hermanos, es aprendiendo a resolver los conflictos que hay entre nosotros. En el versículo 18 está hablando en el mismo contexto de cuidar de las ovejas descarriadas. Versículo 15, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, esa palabra, esa frase, liga totalmente las palabras a la idea anterior. Está hablando de la oveja perdida, que el pastor va y la busca y la trae y la recupera. Por tanto, dice, como no es la voluntad que se pierda ninguno de estos pequeños, por esa causa, por esa razón, por esa circunstancia, Dios dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, escucha esto, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice ahí? Has ganado a tu hermano. Es decir, que Satanás usa las contiendas para desanimar a gente. Cuando hay problemas personales entre una persona y otra, hermanos, siempre termina mal la historia. Porque los que se pelean o tienen diferencias, hermanos, por lo general uno de los dos se va a descarriar, se va a ir de la iglesia, porque no pudo resolver el conflicto. A veces suele pasar que los dos se van. Y muchas veces, aunque ellos dos no se vayan, gente nueva que llega a la iglesia y los ve peleando o los oye discutiendo, se descarría y se va de la iglesia. Me dirán que eso no pasa aquí, pero sí pasa. Las últimas semanas he estado teniendo que tratar montones de conflictos entre, como les digo, predicas algo y como que salen a la luz todas esas cosas. Y hermanos, es inevitable. Hasta en su casa usted tiene contiendas con su esposa. Perdón. Las esposas tienen contiendas con nosotros. Porque los hombres no peleamos, los hombres somos unos santos. Ahí es donde usted dice amén, hermano, o también tiene miedo, ¿verdad? En la casa hay contiendas. ¿Y sabe quién es lastimado? Sus hijos, que los ven peleando. Sus hijos piensan, hombre, este es un hogar cristiano, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y Satanás usa esas excusas para tropezar a los más débiles en la fe y hacer que ovejas se descarríen del redil. En las rutas, hermano, hay conflictos entre el chofer y el capitán, entre chofer y otro chofer, entre capitán y otro capitán, entre familias y el chofer. Hermanos, somos pecadores. Y hermanos, nadie somos una monedita de oro para caerle bien a todos. En algún momento vamos a discrepar en una opinión, en alguna metodología, en la manera de hacer las cosas. Allá afuera, cuidando los carros, los sugieres se pueden pelear. Ha pasado con un hermanito terco que no quiere hacer caso. Y he visto casos, hermano, que gente se ofende y se va de la iglesia. Y es lo más fácil, es lo más cómodo descarriarse. Entonces Dios dice, una manera de ganar al hermano es aprendiendo a resolver los conflictos. Y les enseñé, hermanos, varias razones de Proverbios por qué vienen las contiendas. Yo no espero porque son 15 días, pero me alegraría mucho que alguien se acordara algún motivo por el que vienen las contiendas. Vimos versículos bíblicos. Carnalidad, perversidad es la palabra, ¿verdad? La perversidad genera contiendas, dice Proverbios. ¿Alguien se acuerda de otra más? Soberbia, la soberbia genera contiendas, dice Proverbios. ¿Qué más? ¿A qué? Amargura. Bueno, sí, en cierta manera la amargura habla de resentimiento o problemas de temperamento, de controlar. El hombre iracundo promueve contiendas. Hay una más que dijimos, la lengua, los chismes. No controlamos nuestra lengua y eso genera contiendas. Entonces, las contiendas no vienen por sí solas, no surgen, pues por casualidad, están arraigadas en hábitos pecaminosos que no hemos quitado de nuestra vida.
Si tú tienes pelea con alguien, alguna culpa tenemos, porque para una contienda se necesitan dos. Y según la Biblia, dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Santiago 4. ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, si hay problemas, si hay contiendas, hay algo malo en mí. O soy de temperamento agresivo, es decir, no puedo, el hombre iracundo, no puedo controlar mi coraje. Y esa es la mayoría de las veces. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Todos tenemos problemas con coraje. ¿Alguien aquí nunca se enoja? Algunos ya están enojados y apenas estamos empezando, ¿verdad? O bueno, si no está enojado ya trae cara de enojado, ¿verdad? Algunos son muy fácil de notar su coraje. Pero uno, o tenemos problemas de ira, temperamento, o tenemos perversidad, malicia y malas actitudes y acciones o pensamientos, o tenemos problemas con controlar la lengua, o la más popular de todas, soberbia. Nos encanta tener la razón y no nos gusta que alguien nos diga que estamos equivocados. No nos gusta que alguien nos lleve la contra, y eso es pura soberbia. Entonces los problemas de carnalidad y pecado generan contiendas. Y como son problemas que todos tenemos, me encantaría decirles, hermanos, mira, controla tu ira y nunca te vas a pelear. ¿Y sabe qué? Lo va a lograr. Porque si usted logra tener su ira bajo control y desechar la ira, usted nunca va a tener una contienda. Si usted desecha la soberbia de su vida, nunca se va a dar peleando. Porque ¿qué importa que el otro tenga la razón? Mientras que yo en mi mente sepa que no es así. ¿Qué importa lo que el otro diga? ¿Qué importa que me mire, que no me mire, que diga, que murmure? Pero no, tenemos que asegurarnos que la persona a la que nosotros tenemos problemas o diferencias haya aprendido su lección y me dé la razón a mí. Pues ¿tú quién eres? Soberbia, perversidad, problemas de carácter, problemas de lengua, de hablar de más, chismes, malentendidos. ¿Cuántos malentendidos hay en el pueblo de Dios? Pero el asunto, Dios dice, el asunto de arreglar eso no se trata de la persona con la que contiendes, se trata de ganar a un hermano. Se trata de evitar yo serle de tropiezo a él para que él se vaya de la iglesia o se descarríe del redil. Se trata de no dar mal testimonio a los que están presenciando eso, porque si yo arreglo la situación, dice el Señor, has ganado a tu hermano. Y aquí nos quedamos. ¿Cómo podemos ganar a nuestro hermano? Bueno, en primer lugar, Dios nos advierte que la mejor decisión que podemos tomar es evitar, dejar las contiendas. Proverbios 23. Los leí al final del mensaje muy rápido, pero vale la pena recordarlo y quedarnos un poquito en esto. Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda. Algo honorable, algo respetable, algo digno, hermanos, de reconocimiento. La honra es una actitud prudente, es una actitud, hermanos, de sabiduría. Algo muy respetable, dice Dios, es dejar la contienda. Pero la diferencia que habrá entre un hombre honorable o mujer honorable y una persona insensata es que el insensato, ¿qué dice, hermanos? Se envolverá en ella. Hermano, una persona que puede envolverse, atraparse, quedar cautivo en una contienda con otra persona, está mostrando síntomas de insensatez, falta de sabiduría, porque no he aprendido cómo evadir la contienda, cómo dejar la contienda y no dejarme envolver por ella. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire Proverbios 19:11. 19:11. Note que la palabra cordura, vea las palabras que Dios usa: honra, y ahora dice cordura. Una persona cuerda es una persona sensata en sus cabales. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra, su honor, es la capacidad de pasar por alto, ¿qué, hermanos? La ofensa.
¿Por qué nos ofendemos? Porque nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué dices eso de mí? Yo decido si me ofendo o no por la actitud y las palabras de otra persona. Pero es porque tengo la capacidad o el concepto de mí mismo tan elevado, una realidad tan desproporcionada, que muchas veces me ofendo sin razón. Muchas veces me ofendo nomás porque alguien me ve, porque alguien voltea los ojos o la cara, porque alguien me mira de abajo arriba. Ya mis complejos me llevan a decir: me está menospreciando, me barrió con la mirada y me hizo mal de ojo. Recuerdo que un día, y perdón si lo comparto, Joel, pero sé que no se va a ofender. Joel me habló del instituto y no, fui allá, estaba yo dando clases allá, y se acercó y me dice: pastor, es que los compañeros me ofenden, me dicen cosas y a veces no me aguanto y me quiero pelear. ¿Te acuerdas, Joel? ¿Está bien si lo digo o no? ¿Sí? Ya me dio permiso, no te vas a ofender. Y me dice: ¿qué hago, pastor? ¿Te acuerdas que te dije? ¿Qué te dije que hicieras? Te dije: ve a un panteón, escoge una tumba, y a esa tumba empieza a desquitarte toda tu frustración, oféndelo, maldícelo y dile todo lo que quieras, todo lo que quieras, y mira cómo responde. Es obvio la respuesta. Tú a un muerto le puedes decir: tienes la cara pálida, estás todo feo y gordo, y le puedes decir lo que quieras. ¿Cuándo el muerto se va a ofender, hermanos? Ahora los familiares te van a golpear probablemente, ¿verdad? Si estás en un funeral. Pero cuando hagas eso, procura que nadie te escuche. ¿Cómo va a reaccionar un muerto, hermanos? No va a reaccionar porque está muerto. No tiene la capacidad de ofenderse. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos crucificarnos a nosotros mismos. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, si a alguien ofendieron y no debían hacerlo, era el Señor Jesucristo. Le decían lunático, loco, endemoniado, hijo de fornicación, hijo de una ramera. Hermano, que te digan eso a ti, no, hombre, que se metan con mi mamacita, ¿verdad? Y que alguien accione el claxon 5 veces. Despierta las reacciones más agresivas del ser humano. ¿Y por qué? Nosotros le damos poder a la persona para ofendernos cuando agarramos sus palabras, sus acciones, y las tomamos como algo personal y como algo que me irrita y me llena de coraje, y hasta casi un infarto me va a dar del coraje, y la otra persona como si nada. Por eso Dios dice: no hay cordura, honra y honor más grande que una persona que es capaz de no ofenderse. ¿Cuándo usted vio al Señor Jesús? ¿A quién le dices lunático? Vete, vamos a echarnos un tiro, vamos afuera a ver si es cierto. ¿Te imaginas a Jesús así? ¿Cómo que mi madre? No, con mi mamacita no te metas. No. Es más, Jesús dijo que cualquier ofensa que dijeran contra el Hijo sería perdonada. Es más, dijo: yo ya te perdoné. Porque Jesús era humilde, y su humildad le llevaba a ignorar las ofensas. Pero Él era Jesús, y con mayor razón. Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, Él es Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Eres más que Jesús? ¿Verdad que no somos más que Jesús? El primer principio para arreglar conflictos es aprender a ignorar las ofensas. Les he puesto este ejemplo montones de veces. ¿Se acuerdan de Saúl?
Saúl, hermano, cuando fue nombrado rey, lo primero que experimentó fue un menosprecio a su investidura como rey. Dice que había unos hombres perversos que dijeron, lo menospreciaron, lo tuvieron en poco. Y dice que esos hombres dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Este no sirve para nada. ¿Y se acuerda qué hizo Saúl? ¿Quién se acuerda? Disimuló. ¿Qué es disimular? Es ignorar totalmente, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Vamos a verlo porque están viendo como que no me lo creen. Primero de Samuel, no lo tengo en mis apuntes, pero lo tengo en la Biblia. Primero de Samuel debe ser el capítulo 8, no, el 9. Primero de Samuel, capítulo 9. ¿Alguien me ayuda con el versículo? Es el capítulo 10, perdón. Capítulo 10, versículo 27, 10:27. Primero de Samuel 10:27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron ¿qué? En poco. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Qué hermosa respuesta de un hombre sensato, honorable y sabio. Lo menospreciaron, lo ofendieron, pero él disimuló. ¿Se acuerda cuando éramos niños nosotros y decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? Qué maravilloso remedio contra las ofensas. Algunos le hacíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y santo remedio para todos los insultos y ofensas que te echaban. Eso es disimular. Saúl le fue bien mientras era humilde y aprendía el arte de disimular. Pero apenas unos capítulos adelante, y vean el capítulo 17, y mire ahí en versículo, hermanos, es que esta Biblia tiene la letra chiquita y no alcanzo a ver, pero ¿dónde está que le dijeron que Saúl hirió a sus miles? Las mujeres salieron. ¿Alguien lo ve ahí el versículo? 18, 7. Sí, 18, 7, gracias. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué dice? Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando Saúl se la creyó que él era el rey y que él era muy importante, cualquier cosita que no le agradaba o que no la entendía bien, la tomaba como excusa para ofenderse. El cántico de las mujeres para nada era ofensivo en contra de Saúl. No era con la intención de menospreciarlo y poner a David por encima de Saúl. Todos sabían que David estaba bajo las órdenes y las instrucciones de Saúl. Pero algo no le gustó y Saúl ya no fue capaz de disimular. Ahora cualquier palabrita y Saúl se enojó en gran manera. Ahí está el problema, hermanos, por el cual no podemos arreglar las contiendas. Hemos perdido el arte de disimular. Cuando éramos niños no nos afectaba mucho lo que otros nos decían. Pero ahora de grandes, quien se atreve a mirarnos o a hacernos gestos o a no saludarnos o a no darnos el lugar que nosotros pensamos merecer, somos como Saúl y nos ofendemos y nos enojamos. Ya me voy de la iglesia porque aquí a nadie le importó. Iba a decir es la verdad, pero no quiero ofenderle tampoco, ¿verdad? A Dios le importas y a nosotros nos importas. El problema es que tú te importas demasiado a ti mismo
que esperas ser el centro de la atención de todo el mundo, y si no te dan el trato que tú piensas merecer y la atención que tú mereces o piensas merecer, te ofendes con mucha facilidad. Proverbios 17:14 dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Una vez que abres las compuertas de una presa, y a eso se refiere esto, cuando abres las compuertas de una presa, hermano, ya no puedes regresar el agua, ya no se puede, es irreversible. Cuando comienzas una discordia, es como soltar las aguas. Dios dice: deja pues la contienda antes que se enrede. Si algo tenemos que aprender, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Mi pleito no es contra los hermanos de la iglesia, no es contra los compañeros de trabajo, no es contra tu esposa, contra tu esposo, no es contra tu suegra. El pleito es contra Satanás y sus huestes espirituales. Pero como nosotros nos encanta pelear, hermano, y nos encanta ser orgullosos, buscamos, hermano, con quién desquitarnos, buscamos con quién tener contiendas. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que para ganar a un hermano tenemos que aprender a resolver contienda. Por eso dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debo hacer? Pues depende. Si viene y me ruega y me pide perdón de rodillas, eso no dice la Biblia. ¿Qué dice? Ve. ¿Qué dice? Ve y repréndele estando tú y él. Note eso. Cuando Dios me manda predicar el evangelio para ganar a los perdidos, Él no dice: espera que vengan a preguntarte cómo ir al cielo. No, Él dice: por tanto, id, ve a buscarlo. Porque él tiene un problema con Dios y nosotros somos embajadores por medio de Cristo. Por medio de Cristo os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios me está diciendo: gente que va al infierno necesita ser salva, y para ganarlos necesitan invocar. Para invocar necesitan creer, para creer necesitan oír, y para oír necesitan quien les predique. Entonces dice: vayan y predíquenles. Ese es el mandato de Dios. Para ganar a un inconverso tengo que ir y predicarle. Para ganar a un hermano tengo que ir yo. Pero él fue el que me hizo. Pero dice: ve y repréndele. Tú tienes que ir. Porque muchas de las veces ni siquiera él sabe que estás ofendido con él. Ni siquiera sabe que te lastimó, no sabe que estás enojado y amargado, que nomás lo ves y se te retuerce el estómago. Él no sabe. Él a veces hasta inocentemente te dice: buenos días, hermano. Y tú por dentro: ¿cuál de buenos? Y ya lo estás matando en tu mente, y él ni sabe que te ofendió. Y Dios dice: mira, para ganar al hermano y ganarte a ti mismo y ganar a los que puedan descarriarse por ese conflicto, ve, búscalo, busca la oportunidad. Hermano, quiero hablar con usted. Y si cree que no puede hablar pacíficamente, mire, pida a un referee, pida al pastor que vaya con usted. Yo estoy dispuesto a ayudarle. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque a veces necesitamos esa ayuda, esa guía. Pero dice: ve y repréndele. ¿Qué significa reprender? Pues quiero ir y gritarle en su cara. No, la palabra reprender viene del griego elenjos. Significa manifestar, dejar saber algo. La palabra se usa en Efesios 5:13 en este contexto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas elenjos, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Elenjos
Significa que algo está oscuro y pones la lámpara, la luz, y la luz manifiesta lo que hay ahí. ¿Está escuchando, mi hermano? Ya los perdí. Aquí están. Buenos días. Quiere decir poner luz para revelar algo. Algo que está oculto, que está escondido por la oscuridad. Hermano, mucha gente no sabe que te ha ofendido. Mucha gente no sabe que te ha lastimado. Mucha gente no sabe que estás amargado, amargada. Entonces la manera de resolver el conflicto y ganar a un hermano es ir y reprenderle y decirle: mira, hermano, es que tú dijiste esto y para mí como que yo lo tomé de esta manera. Tú hiciste este comentario y para mí fue ofensivo. Para mí fue doloroso. Me lastimó, me ofendió, me dañó esta actitud que tú tomaste. Pero no, hermanos, ahí andamos echando indirectas. Ahí andamos nosotros diciéndole y contándole a medio mundo, chismeando, haciendo el problema más grande, causando mal testimonio, en lugar de tener la madurez para ir y decirle: hermana, creo que hay este problema entre tú y yo. Y hermano, esto no es de Dios, no es bíblico. Alguien tiene que ser espiritual. Uno de los dos tiene que ser espiritual y tiene que poner la disposición para ir y decirle: hermano, mira, quiero hablar contigo. La otra vez saliste y pasaste delante de mí, te extendí la mano y no me saludaste, hermano. Quiero saber si tienes algo personal contra mí. La mayoría de las veces va a ser un malentendido. Hermano, no vi tu mano, discúlpame, iba distraído, me dolía el estómago, iba corriendo al baño, no lo sé. Pero no era la intención. Y el problema ahí se termina. De verdad, hermano, hemos tratado asuntos tan ridículos, tan sencillos de resolver, pero se hacen tan extensos porque no confrontamos el problema. Y otra vez me da pena enseñarles esto, porque pareciera ser una clase de bolitas y palitos en el kinder, pero en eso nos fallamos mucho, porque sí es un problema recurrente entre cristianos, hermanos, las contiendas. ¿Se acuerdan que hablamos que dice la Biblia que las contiendas entre hermanos son como ciudad fuerte y los conflictos entre hermanos como cerrojos de alcázar? Dice la Biblia, son difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque los dos tienen la razón y los dos no quieren ceder y los dos no quieren arreglar. Y si se juntan es para demostrar que el otro tiene la culpa, pero no hay humildad para resolver el conflicto. Dios dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, has mostrado madurez espiritual, has resuelto y apagado un incendio que puede llegar a grandes proporciones y puede afectar a mucha gente, porque fuiste sensato, fuiste cuerdo, fuiste honorable para resolver la contienda. Qué fácil se arreglan los problemas, pero qué difícil es tener la voluntad y la humildad para querer hacerlo. Ahí están esposo y esposa peleados que no se hablan por días, porque el esposo le dice, ni idea de qué hizo, y va con la esposa, le dice: oye, dime, ¿por qué estás enojada? Por la nada, ya te dije que no. Y de veras él no sabe. No te hagas bien que sabes. No sabe. No sabe, hermana. Y hay parejas que pueden llegar hasta destruir su matrimonio por un conflicto tan insignificante. ¿Cuántas veces no me hablan, hermanos, en la madrugada? ¿Cómo les encanta pelear en la madrugada? Que el esposo llegó medio tenso, de malas, se puso a ver la tele, la esposa esperándolo para hablar con él, lo vio que se va a la tele, va y le apaga la tele. El esposo se enoja porque le apaga la tele, le empieza a gritar. La otra dice: pues si no quieres estar aquí, lárgate. El otro dice: pues mejor me largo, y se va de la casa. Y a las 3 de la mañana: pastor, no me dejan entrar a la casa. Todo por una situación pequeña.
Pero cómo Satanás hace su fiesta cuando nos dejamos llevar por la ira y cuando no resolvemos los conflictos que hay. Dice la palabra de Dios, versículo 16, Mateo 18, 16: mas si no te oyere, porque hay casos en los que alguien se cierra y no quiere escuchar y no quiere, hermanos, entrar en razón. Dios dice, hay un segundo manera de resolver ese conflicto y ganar a un hermano. Toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oh, qué recurso tan asombroso que Dios nos da. Mira, si no te oye a ti porque piensa que tú lo tienes algo personal contra él, contra ella, Dios dice, ora y busca 2 o 3 testigos para resolver ese asunto. Y mire, hermano, esto suele suceder en la mayoría de los casos. Tenemos un caso, hermanos, en la Biblia de Jacob y Esaú. Jacob hizo algo malo en contra de Esaú, le robó la bendición de la primogenitura. Esaú se ofendió, se enojó, y Esaú juró que cuando muriera su padre iba a matar a su hermano Jacob. Y mire que sí lo iba a hacer. La mamá escucha, hermanos, esas palabras, y en lugar de confrontarlos y resolver el conflicto, ¿sabe qué hizo? Le dice a Jacob, Jacob, mira, más vale que agarres tus cosas y te vayas, porque tu hermano ha jurado matarte. Jacob se fue, hermanos, por 20 años. 20 años. Muchos dicen que el tiempo cura las heridas. No es cierto, es mentira. 20 años pasaron. Y cuando Jacob decidió regresar a casa, hermano, ¿sabe qué hizo Esaú cuando se enteró que venía Jacob? Agarró 400 hombres consigo para ir a matar a su hermano Jacob. Agarró 400 hombres para matarlo. Pásale, hermano, con confianza, siéntese donde usted guste, está en su casa. Aquí, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Ayúdenles a encontrar lugar, hermanos. Amén. Gracias, qué bendición. 400 hombres para matar a Jacob. Pero ahí Jacob entendió, el tiempo no cura las heridas. Y Jacob aprendió algo en 20 años, hermano. Cómo resolver conflictos. Empezó a mandar comitivas con regalos para su hermano. La Biblia dice que la dádiva en secreto aparta la ira. Y es un buen recurso que Proverbios enseña. Y manda regalito y manda otro regalito, y cuando se encuentran, Esaú le dice, ¿qué te propones con estos? Y Jacob dice, hallar gracia delante de tus ojos. Vengo a arreglar las cosas contigo. Y Esaú dice, no pasa nada. Y se abrazan y se besan como hermanos, y se acabó el problema. Tan fácil que era resolver el conflicto, pero lo extendieron por 20 años por evadir el conflicto entre ellos. Matrimonios que tienen amarguras y resentimientos por años. Que allá en la luna de miel yo quería ir a Cancún y me llevó a Acapulco, y no lo has perdonado. Pasó algo allá hace años, hermano, estoy exagerando, pero algo que me lastimó, que me dolió, y no he perdonado. Cuando Dios dice, el asunto es ganar al hermano. Ganamos, hermanos, cuando resolvemos contiendas. Yo no sé con quién usted esté emproblemado. Me entero de cosas que a lo mejor ni esperaba enterarme, pero no lo sé todo. Tal vez usted tuvo una diferencia con su esposo, con su esposa. Tal vez tuvo un problema con hermanos en la misma iglesia, con algún compañero de trabajo, con alguien en la ruta, en la escuela. Hermano, eso no va a terminar bien. Esa guerra va a desencadenar en afectarte a ti espiritualmente, porque dice la Biblia, hermano, que si yo no perdono, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, dice Dios, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, para que Dios vea tus ofrendas con agrado. Dios dice, primero limpia tu corazón, mi hijo, porque a mí me interesa más cómo está tu corazón que tu ofrenda.
¿Está escuchando, hermano? Y hay personas que tienen un corazón generoso y gloria a Dios por ustedes, pero las ofrendas que tú presentas a Dios no serán de agrado y recibidas y bendecidas por Dios hasta que arregles el conflicto que tienes con otras personas. Y algunos son tan soberbios que dicen, pues ya no doy ofrendas, como si tú pudieras chantajear a Dios. No, hermano, esa no es la actitud. La actitud es: arregla lo que tienes contra otra persona. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, que hermano, cuando habla del Padre nuestro, que oraréis así: perdónanos nuestras deudas como también, o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué gran mentira. Porque muchas veces, hermanos, no queremos perdonar, pero queremos que Dios nos perdone. Y ahí mismo en Mateo 6, vaya y véalo rápido, hermano, voy a terminar. Yo no sé qué tiene este reloj que camina muy rápido, pero en Mateo capítulo 6, versículo 14, mire lo que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Sí lo está leyendo, hermano? Ahora lea conmigo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que arreglar la contienda no se trata de estar bien con ese hermano, se trata de estar bien con Dios. Porque Dios está diciendo: mi hijo, estás muy ofendido. Mi hijo, no lo quieres perdonar. Es porque tú tienes la razón. Bueno, mi hijo, yo no te voy a perdonar hasta que tú no perdones a ese. Y les podría leer la parábola de los deudores, que debía 10,000 talentos y el que debía 500 denarios. El Señor nos dice, hermano: yo no te voy a perdonar hasta que tú no perdones. Y mire, yo puedo estar peleado con alguien. ¿No me hablas? No te hablo. ¿Te caigo mal? Me caes mal. Y puedo vivir así mi vida. Yo no necesito a esa persona para vivir mi vida. Puedo vivir sin él, puedo vivir sin ella, puedo estar en paz como si no existiera. Pero yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin el perdón de Dios. Yo puedo estar sin que hermano Fernando me hable toda su vida, pero yo no puedo estar sin que Dios me hable. ¿Está escuchando, hermano? Porque el costo de la soberbia que perdemos por una contienda es muy alto y no vale la pena para ser pagado. Entonces, lo que más nos conviene es arreglar esa contienda, no para estar bien con él, para estar bien con Dios. Porque eso es lo importante. En Marcos 10 también dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro. Porque escúcheme, hermano, Dios dice: si tú no perdonas, yo no quiero irte. Es más, le dice a los esposos: vivid con las mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Estás peleado con tu esposa, Dios dice: ni me hables hasta que no te arregles con ella, no quiero irte. Estás peleado con aquel maestro de escuela dominical, estás peleado con aquel obrero de ruta, estás peleado con aquel pastor, con aquella iglesia, hermano, Dios dice: hasta que no resuelvas esto, no vas a vivir una vida tranquila en paz con Dios. No vas a tener la paz de Dios, no vas a tener el perdón de Dios. Dios no va a escuchar tus oraciones, Dios no va a recibir tus ofrendas. Todo por aferrarte a una contienda que ni vale la pena. Hermano, es tiempo que el pueblo de Dios limpie su corazón y empecemos a ganar a otros que se han perdido en contiendas, en asuntos que no hemos resuelto. Vaya a Santiago 5:19, estoy terminando ya.
Santiago 5:19. ¿Cómo podemos ganar a un hermano? Hermanos, Santiago 5:19. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué, hermanos? De la verdad. La palabra extraviado aquí es la misma palabra griega que se usa en la parábola de la oveja descarriada. No quiere decir que alguien pierde su salvación. Quiere decir que alguien se descarría, se desvía. Por causa de diferentes circunstancias, personas se extravían de la verdad. Pero mire lo que dice: y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este mundo en el que vivimos, hermanos, hay mucha mentira, mucho engaño. Y Satanás usa más que nunca, hermanos, hoy las redes sociales, los videos en YouTube, en Facebook, para descarriar personas de la doctrina correcta. Muchas iglesias y muchos hermanos se han descarriado de la verdad, siguiendo falsas doctrinas, siguiendo los engaños de Satanás. Dios dice que una de las cosas que debemos hacer es tratar de buscar a ese hermano y hacerlo volver del error de su camino, porque nosotros somos responsables tanto de orar por ellos como de ayudarles a regresar para recuperar al hermano, a la oveja que se ha descarriado. Y me encantaría hablar mucho más sobre este tema, pero se me terminó el tiempo. Vamos a ver una cosa más. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Y aquí vamos a terminar. ¿Cómo podemos ganar a un hermano? Número 1, resolviendo conflictos. Número 2, ayudándoles a regresar del extravío doctrinal en el que ellos están. Por eso es importante, hermanos, aprender Biblia. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la predicación y tomar apuntes, hermano, en las enseñanzas. ¿Sabe qué, hermanos? De manera científicamente, el 92% de lo que escuchamos lo vamos a olvidar en menos de 5 días. Se nos va a olvidar. No puede depender usted de su memoria para aprender y recordar todo lo que escucha. Pero hay muchas cosas, hermano, que usted puede ir aprendiendo, que usted puede ir meditando, estudiando, reteniendo. Y cuando usted vea a alguien que está desviándose de la verdad, usted le puede corregir diciendo: no, hermano, mira, la salvación no se pierde. No, hermano, mira, aquí la Biblia dice que Cristo sí es Dios. No, hermano, mira, aquí la Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Calvinismo no es real, no es bíblico. No, hermano, la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres bajo de ese yugo de la ley. No debemos estar siguiendo el mesianismo y tantas corrientes ideológicas que podemos corregir con la palabra de Dios. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermanos? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si hay algo que provoca que Satanás nos quita gente, nos descarría ovejas del redil, hermanos, por causa del pecado. El pecado causa desánimo. El pecado causa tragedias en la vida de la gente. Nos atrapa, hermanos, y nos esclaviza. Dice la Biblia, dice Proverbios 5:7, ¿cómo dice? Ay, se me fue ahorita. Dice la Biblia, prenderán, la palabra, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado nos atrapa, nos prende, nos esclaviza. Y una persona que ha hecho algo malo, hermanos, normalmente se tiende a ir de la iglesia, como les dije.
y por lo general se desanima porque hizo algo malo. Siente que no merece estar aquí, y aunque no merecemos, el diablo le engaña haciéndole sentir culpable para no volver a la iglesia. Mucha de la gente que se ha ido de la iglesia es porque hicieron algo malo. Por eso Dios dice: ustedes que son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar se usa para hablar, hermano, de sanar a un enfermo. Se usaba en las redes cuando los pescadores salían de pescar, las redes a veces se rompían. Y la palabra catarizo era la acción de remendar las redes para repararlas. Hay gente que ha sido lastimada por el pecado, y nosotros como creyentes, en lugar de juzgarlos, en lugar de decir qué bueno que se fueron, debemos orar por ellos, y debemos buscarlos, y debemos animarlos a regresar. ¿Por qué, hermano? Porque todos fallamos. Dice la Biblia: considerándote a ti mismo. Hoy Satanás pudo atrapar a alguien, mañana puede ser usted, o puedo ser yo. Si usted sabe de alguien que se ha descarriado, usted es responsable de ganar a ese hermano. Haga una lista, hermano, ore por ellos, pero propóngase ir a buscarlo. Propóngase echarle una llamadita. ¿Es trabajo del pastor? Sí. El pastor que tenía 100 ovejas dejó las 99 para ir a buscarla que se había perdido. Pero cuando son 300, 400, ocupamos ayuda, hermanos. ¿Y cómo nos ayuda? Esos hermanos que hacen trabajo de traer al descarriado, o que nos ayudan en equipo a trabajar a recuperar a esa gente. Hermano, imagínese cuánta gente de la iglesia se ha ido. Si trabajáramos más en este ministerio de traer al descarriado, como trabajamos en traer nuevos convertidos, no cabríamos en ningún auditorio, hermanos, que pudiéramos tener. ¿Por qué, hermano? Porque traemos mucha gente a visitar, y debemos seguirlo haciendo, pero hemos perdido de vista aquellas ovejas que se han descarriado. Ya nomás no vienen, ya no les hablamos, ya no les visitamos, ya no oramos por ellos, y no nos damos cuenta, hermanos, que ellos están en necesidad y tal vez deseosos de que alguien de la iglesia se acuerde de ellos y los pueda ir a traer de regreso. Yo le quiero animar, hermanos, como iglesia, hagamos más este trabajo de ganar a los hermanos que se han descarriado. Ore por ellos. Páseme los nombres de los que usted vea para orar junto con usted por ellos. Vamos a buscar sus teléfonos, sus direcciones. Vamos a buscar a la oveja perdida y vamos a traerlos nuevamente a la iglesia. Y cuando llegue, dice la Biblia, que hay gozo, más gozo por esa oveja que regresa que por las 99 que no se descarriaron. Me da gozo ver cuando alguien regresa a la iglesia. Me da gozo que después de años alguien regresa, y qué alegría, porque ese es el plan de Dios, que ninguno se pierda. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana donde hemos meditado en un principio bíblico que es innegable.